Hola, ¿cómo están? Yo soy Roses Dan y este es LBD. Espero que estén teniendo una super semana. El día de hoy vamos a hablar de un tema, como ya lo vieron en el título del video, muy relacionado con lo que ya habíamos platicado un poco en el video de Levántate y Resplandece. Así que si no lo has visto, puedes ir a checarlo al terminar este video. Vamos a hablar acerca del gobierno teocrático. Bueno, vamos a recapitular en lo que ya les había mencionado y en la definición de gobierno teocrático. Primero, gobierno es un sistema establecido de administración el cual pretende gobernar a una cierta sociedad o una comunidad humana. La palabra teocrático se divide en dos partes, teos y kratos, son dos palabras griegas, lo cual significa teos, Dios, y kratos, gobierno. Entonces, para resumirlo, la teocracia es un sistema de gobierno el cual Dios directamente es el gobernador. Se manifiesta a través de un líder principal, el cual es divinamente establecido por el mismo Dios, y ahorita vamos a checar cuál es el respaldo de todo esto que les estoy diciendo. Lo que tenemos que entender es que Dios siempre quiso, quiere y querrá utilizar al hombre para que le sirva. Dios usa al hombre para poder proveer a su pueblo de las necesidades que pueda haber, de problemáticas, de situaciones que puedan existir, para darle un sentido de disciplina y protección al mismo. A lo largo de toda la historia universal, podemos ver cómo el hombre siempre ha tratado de buscar alguna forma, algún sistema, por ejemplo la autocracia, la democracia, para poder regular al pueblo y que cada quien pueda ser gobernado. Sin embargo, hemos visto que algunas de ellas no han funcionado, algunas de ellas tienen sus deficiencias por una parte, y algunos otros también está el extremo de que cada quien es libre de hacer lo que quiere y que no debe de haber ningún gobernante, ni ningún líder, ni ningún principal que pueda regir como ciertas cosas. Pero hemos visto la consecuencia. Si nosotros estudiamos la historia, podemos ver la consecuencia de cada uno de estos sistemas políticos. La verdad es que Dios siempre ha tenido un sistema el cual Él utiliza para las personas que le sirven. Para esto Dios siempre escoge una persona, siempre escoge un líder ungido para que se manifieste en las diferentes dispensaciones a lo largo de toda la historia. El líder ungido es una pieza clave sin el cual este líder no podría existir el gobierno teocrático. Y vamos a ver por qué estoy diciendo todo esto. Es importante también entender que el líder ungido no es la autoridad total. Es decir, el líder ungido no puede decidir totalmente lo que se va a hacer, sino él tiene una autoridad final. Y ahorita vamos a ver un ejemplo súper claro para poder entender esta parte. Vemos a través de toda la historia cómo Dios se manifiesta a través de personas, como el caso de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, como líderes establecidos que eran los que directamente con Dios gobernaban. Lo vemos también en esa etapa de los jueces, con un Samuel, con Gedeón, con Sansón. Esa etapa también fue regida por un líder el cual Dios elegía también. La etapa de los reyes, un Salomón, un David, un Saúl primero que todos. Y entonces nos damos cuenta cómo Dios siempre quiso establecer con una persona para que pudiese haber un mayor control en cuestión de su pueblo. Ahora, la iglesia primitiva, la cual es la iglesia de los apóstoles, eso me refiero, eso quiero decir con la iglesia primitiva, es la que Jesús viene a reformar junto con los 12 apóstoles, y él viene a establecer toda esta parte. Ese periodo de tiempo le podemos llamar la iglesia primitiva. Nos dejó un patrón establecido con el mismo Jesucristo para poder entender mejor el gobierno teocrático. Cuando Jesús falta, entonces tenía que establecerse de nuevo un líder. El líder que queda después de Jesús es su hermano Santiago, y es el que se queda a cargo del liderazgo como tal de la iglesia. Nos damos cuenta que el líder ungido tenía que seguirse preservando. Es decir, cuando Jesús estuvo en la tierra, él representaba ese líder ungido, como lo fue un David, como lo fue un Moisés, como lo fue un Salomón, como lo fue un Abraham en su momento. Él representó tipológicamente que era el líder ungido, pero cuando él ascendió, nuestra mente a lo mejor pudiera decir, pues él es el líder realmente de la iglesia. Sí, pero en la tierra siempre se debe de conservar ese patrón fundamental. Ahora, en este momento vamos a ver algunas escrituras. Por el tiempo no la vamos a pasar todas, solo vamos a mencionar a lo mejor de qué habla cada una. Si tú tienes el deseo, si tú tienes alguna Biblia por ahí, búscalo para que puedas saber la historia, para que puedas agarrarle el hilo como a todo esto. Y solamente algunas las voy a poner aquí. Vamos a poder ver en Éxodo 18:13, cuando vemos cómo Dios constituyó a Moisés como el líder de su pueblo, de Israel. Lo vemos en el
en el Nuevo Testamento con Jesucristo, cuando Él viene a reformar la iglesia, pues Él se constituye como el líder ungido, el cual le dio este sentido, este enfoque a la misma. Cuando falta Jesucristo, entonces tiene que conservarse el mismo patrón, y es entonces cuando queda Santiago. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando Santiago queda en el lugar de Jesús. Ahora, había un momento en el cual Santiago estaba lidiando con dos ideales. ¿Cuáles eran estos dos ideales? Bueno, los judíos, al entrar los gentiles, cuando ellos se dieron cuenta que los gentiles tenían también una parte escogida, que ahorita también vamos a hablar un poquito de eso, cuando los gentiles entraron a ser parte también de la iglesia, como parte también de la profecía, algunos de los judíos querían que toda la ley y todo lo que ellos consideraban o que era una especie como de ritual que ellos hacían, todo exactamente lo mismo se les aplicara a ellos, incluyendo la circuncisión. Entonces había dos partes, unos que decían sí que se circunciden, otros que decían no que se circunciden. Entonces estaban discutiendo estas partes, aún de los mismos apóstoles, pues estaban discutiendo, algunos tenían una postura como que sí, otros tenían otra postura como que no. Entonces llegó el momento en el que Santiago, al ser el líder, tuvo que decidir. Ahora, Santiago no deliberó finalmente, no dijo vamos a hacer esto porque yo quiero, sino al no estar como de acuerdo en cuestión de esos dos pensamientos, él tomó la decisión final y ejemplificó lo que hace a un momento les platicaba, esta parte que el ungido tiene la autoridad final, pero no tiene la autoridad total. Finalmente para eso están también los 12, los 72, que ahorita vamos a ir desmenuzando cada uno. Ahorita estamos viendo lo que es el líder ungido. Entonces, cuando Santiago ve esta parte de los dos pensamientos que ocurrían, y unos decían que sí se aplicara la circuncisión, otros que no se aplicara, esto lo vemos en el libro de Hechos capítulo 15 versículo 19 al 20, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, los fornicarios, de ahogado y de sangre. Esta decisión la tomó Santiago cuando dijo, ok, no se van a circuncidar, pero se tienen que abstener de esto y de esto y de esta situación, que es lo que estamos viendo en la escritura. Los 12 apóstoles. Bueno, primero, en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 17, versículo 20 dice: y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ahora, aquí hay un cumplimiento bien grande en realidad. Primero, ¿a qué se refería con esta parte? Quiero contarte un poco la historia solamente, muy rápido. Con respecto a que Abraham primero no podía tener un hijo. Sin embargo, Dios ya le había prometido que le iba a dar descendencia. Su esposa de Abraham, Sara, al ver que Abraham no podía tener hijos, pensó en su mente y dijo, bueno, toma a mi sierva, ten un hijo con ella y ahí habrá la descendencia. Esto sirvió con un plan, esto sirvió con un propósito. Porque de cualquier forma Abraham iba a tener un hijo con Sara, con su esposa. Pero al ver Sara que entonces iba a tener un hijo, pues trató de desechar a su sierva. Su sierva se llamaba Agar. Entonces Abraham pues se encontró con este tipo de encrucijada de ¿qué hago? Por una parte pues es también mi hijo, el cual se llama Ismael. Entonces Dios le dijo, no te preocupes, que también de este hombre, de este tu hijo Ismael, levantaré 12 príncipes. Exactamente se iban a levantar los 12 príncipes que iban a ser las 12 tribus de Israel. Pero bueno, está esta parte que leíamos, esta parte de la profecía, la cual daba a entender los 12 apóstoles gentiles, ya no solo los 12 apóstoles judíos, que obviamente el linaje escogido de Abraham pues sería el linaje de Isaac, ¿no? Aquí se ven dos pueblos que más en otro video también vamos a hablar acerca de esos dos pueblos, el judío y el gentil. Ahora, a manera rápida, los 12 hijos de Isaac representan los 12 apóstoles que Jesús vino a constituir en la primera venida. Pero en la iglesia gentil, es decir, la iglesia de nuestros días, proféticamente entendemos que tienen que ser constituidos 12 apóstoles, los cuales están funcionando. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Actualmente los apóstoles son una especie de jueces junto con el líder ungido que sirven para regir al pueblo, para determinar el curso de la iglesia, para discutir temas de la enseñanza, en este caso de la doctrina de apóstoles y profetas. Eso lo podemos encontrar cuando Jesús llama a los 12, que es en el libro de Marcos capítulo 3. Los 72 ancianos. En el libro de Números capítulo 11 versículo 16 y 26, estos podemos encontrar que fueron llamados porque iban a repartirse la carga. Para Moisés en un primer plano era muy complicado hacerse cargo de todo el pueblo de Israel, porque era mucho pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión
y esperen allí contigo. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu que estaba entre los inscritos. Pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Entonces nos damos cuenta como Dios le da la instrucción de que pueda llamar a estas 70 personas, y quedaron otras 2 personas. Unos se fueron con Moisés y otras 2 quedaron en el campamento. Ahora sí, el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 10 versículo 1 nos ilustra cuando Jesús los envió de 2 en 2 a predicar el evangelio, a poder repartir las buenas nuevas, hablar acerca del reino de Dios. Actualmente estos 72 hombres son consejeros que trabajan juntamente con el líder ungido y con los 12 apóstoles. Ayudan también en decisiones en cuestión de doctrina, en prácticas de la misma iglesia, cumpliéndose así también la profecía de Isaías 1:26. Esta profecía ilustra que tenían que ser restaurados como en la iglesia primitiva. Muy bien, llegamos a los 7 hombres de visión. En el Antiguo Testamento, estos 7 sacerdotes iban delante del campamento de Israel, y quienes eran los responsables de sonar el cuerno de carnero, el shofar en este caso. Está en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Esto refiriéndonos pues a la historia de la caída de los muros de Jericó. En Hechos 6 vemos el nombramiento de estos 7 varones de visión, que los cuales también iban a servir, y cuál era su función. Actualmente son responsables de operar los 7 espíritus de Dios, y esto también abre otro tema que en otra ocasión vamos a hablar. Fueron nombrados por los 12 apóstoles en la iglesia primitiva para ayudarles también en el control y la dirección del mismo. Cuando estaba Jesús en la tierra, y esto ya también lo habíamos mencionado, él no nombró a 7 personas porque sobre él estaban los 7 espíritus de Dios, entonces realmente no había que ser nombrados. Cuando él asciende al cielo, entonces sí deben de ser nombrados estas 7 personas, y es como se restaura el patrón. El patrón gubernamental también está representado tipológicamente con el candelero. En el símbolo de la iglesia que va a estar apareciendo en estos momentos podemos ver un candelero, el cual en un momento Dios le dio la instrucción a Moisés que hiciera todas las cosas conforme al diseño que le había sido mostrado en el monte. En el monte o en lo celestial, Moisés vio toda la estructura del templo y vio los artefactos que iban dentro del templo, entre ellos el candelero. El candelero, solamente en forma rápida, tiene 92 piezas, las cuales, ayúdenme a hacer la cuenta, si nosotros sumamos 12, si nosotros sumamos 7, si nosotros sumamos 72 y si nosotros sumamos 1, que es el líder ungido, nos va a dar un total de muy interesante. Entonces nos damos cuenta que a Dios no se le salen las cosas de las manos, y todo lo hace con un propósito y con un fin. Y que todo lo que él representó de manera física también representaba algo espiritual y también representaba algo profético. Entonces a Dios no se le escapó nada, ningún mínimo detalle. Hay 92 piezas que completan el candelero, y también hay 92 piezas que completan el gobierno teocrático. Entonces esto representa aquello. Pueden leerlo allá en Éxodo capítulo 25 versículo 31. Por cuestiones de tiempo no lo hablaremos. 25, 31 al 40. Esto es importante y sí quiero mencionarlo. En Hechos capítulo 16 versículo 4 dice lo siguiente: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. ¿Qué nos quiere decir esta escritura? Bueno, pasaban por cada ciudad en la cual estaba siendo predicado el reino de los cielos, y les entregaban estas enseñanzas o estas ordenanzas o todo lo que se había estipulado, para que todos observaran y creyeran lo mismo. El tema de gobierno teocrático es muy amplio. Podemos leer muchísimas escrituras las cuales nos avalan o nos complementan este tema, pero no quiero hacerlo muy grande, no quiero saturar de información, y hay que tratar de hacerlo más práctico posible para que lo podamos entender todos. Hemos tratado de resumirlo, espero que lo hayan entendido, espero que se haya comprendido. Es muy importante, también en el libro de Levántate, en el video de Levántate y Resplandece hablamos un poco acerca de esto, de por qué la iglesia murió en el 325, precisamente porque faltó el gobierno teocrático. Entonces, para la iglesia es bien importante que esté el gobierno teocrático funcionando, el gobierno que Dios estableció desde el principio, que sirve como un foco, como una luz para la misma iglesia y para el mundo. Entonces es bien importante entender esto, es bien importante saber la función de cada uno, para qué sirve. Espero que este video haya sido de ayuda, que tú también lo puedas hablar en la iglesia en la que te encuentres, en el lugar en el que te encuentres, en el donde tú estés, que tú puedas saber de qué se trata esto de gobierno teocrático. Por hoy vamos a finalizar el video. Espero que te haya gustado mucho. No te olvides de compartir, de suscribirte, de darle un like, de dejar algún comentario. Por favor, dejen comentarios, se los pido por favor. Y pues
no sin antes dar algunas indicaciones o instrucciones. Estate muy al pendiente del canal porque van a pasar algunas cosas que puede que te puedan interesar, por anuncios del Congreso, anuncios de lo que estamos haciendo, anuncios de algunos viajes, y estate muy pero muy atento porque yo sé que te va a gustar, yo sé que te va a fascinar, yo sé que te va a servir, yo sé que te va a edificar, yo sé que te va a encantar. Entonces te pido que por eso te suscribas, actives la campana de notificaciones para que te llegue la notificación y ya sabes todo lo demás porque ya lo hemos dicho en algunos otros videos. Síguenos en las redes sociales para que también puedas estar enterado de todo lo que se va a estar haciendo. Y eso sería todo. Les amo mucho, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Bye.